poder intercambiar informaciones, ¿no? Joan explicaba que habíamos tenido unas jornadas en que se presentaron muchas ponencias. Estamos ahora preparando un libro sobre esta cuestión, en que se abordan pues, diversas cuestiones históricas de las dificultades y la imposibilidad del euro y de las vías alternativas o cómo superar esto. Yo no puedo hoy aquí abordar todas estas cuestiones y me voy a concentrar en un tema que es un tema que yo creo de pedagogía política, de intentar explicar por qué esta moneda es destructora de los derechos sociales. Intentando abordar de frente las dificultades implícitas de una cosa que parece puramente técnica. Porque es verdad de que cuando nos colocaron el euro se vendió a la gente pues que esta iba a ser una moneda que nos permitiría pues, cambiar de país sin cambiar de moneda. Y esto es una ventaja indudable. Si ustedes van a Portugal, ahora no tienen que cambiar pesetas por escudos y, por tanto, es evidente que esto es más cómodo. Ahora bien, por muy bonita que sea esta moneda, el problema es cuando empezamos a darnos cuenta de que esa moneda es muy bonita, pero no la tenemos en el bolsillo. Es decir, no tenemos euros, la moneda está desapareciendo, se dice, no hay dinero. De entrada el dinero no desaparece, es igual que la materia. No es que no haya dinero, es que el dinero está en bolsillos de otros. El dinero está dentro de la sociedad europea, pero ha cambiado de manos. Y el problema es que tenemos una moneda muy bonita, pero en cambio, que nos puede servir si vamos a Portugal, pero que no nos sirve para tener hospitales, tener escuelas, tener servicios sociales y tener incluso trabajo, que es lo que voy a intentar explicar. Por tanto, esa construcción mental que nos han impuesto, hay que intentar desmontarla, entender qué es lo que está pasando. Y para entender lo que está pasando no hay nada mejor que seguir la pista del dinero, porque al final esto es igual que las novelas negras, ¿no? Es donde te lleva a ver para qué sirve ese instrumento. ¿Qué ha pasado con este sistema? Cuando se pone en marcha a finales de los 90 y aparece una moneda única, hay que tener en cuenta que Europa estaba en un momento en que el capital tenía serios problemas por la reducción de la tasa de ganancia. Es decir, había grandes cantidades de dinero porque llevaban ya mucho tiempo reduciendo impuestos a los ricos. Y el problema es que este dinero es dónde invertirlo. ¿Cómo colocas este dinero de manera que te dé dinero? Porque claro, invertir para que el rendimiento sea muy bajo, pues ya no lo mueves. En ese escenario de que sobra mucho dinero, cuando se crea ese espacio monetario, la consecuencia es que esa parte de dinero va a ir a buscar puntos donde la inversión sea más rentable. Nos decían, con la moneda única vendrá capital a invertir. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese capital se mueve, pero no para crear fábricas o inversión productiva, sino se mueve por inversión especulativa. Y va de los países centrales de Europa hacia los países del sur. A buscar el sur conceptual, porque va hacia algún país como Irlanda, que físicamente está en el norte, pero que económicamente se sitúa también en el sur de Europa. Ese flujo enorme de dinero que va a ser vendido por los políticos de la derecha y de la socialdemocracia como el maná que viene de Europa, tiene una consecuencia directa en aspectos, pues como podemos ver aquí, que es el aumento del precio de las viviendas en España. ¿Porque a dónde van? Pues va al mercado especulativo de la vivienda, donde se está ganando el 20% anual. Y eso deriva un montón de dinero de toda Europa que vienen a especular, que compran fondos de inversión en los bancos españoles, que los crean, que viene de Europa a España y provoca ese aumento de precio. Es verdad que eso puede dar la sensación a alguien de que se está enriqueciendo. Fíjate, yo tengo un piso que antes valía 50.000 euros y ahora vale 100.000. Soy más rico. Bueno, no eres más rico porque tienes el mismo piso con los mismos metros cuadrados. La consecuencia que acaba teniendo es que tus hijos probablemente no se van a poder comprar un piso. ¿Cómo es posible en un país donde no aumentan los salarios que se produzcan estos aumentos de pisos de la vivienda? Porque entra dinero de fuera. Y entra dinero a chorro. A chorro
pero no para crear puestos de trabajo en lo fundamental. Viene a la economía especulativa. Claro, esto acaba además agravándose porque se da en un entorno de desregulación financiera. Hay libertad de circulación de capitales y, por tanto, se permiten productos financieros, los bonos basura, que son derivados de derivados en que al final no se sabe exactamente dónde se está invirtiendo. Se está invirtiendo sobre recompra de hipotecas, sobre combinación de diversos productos inmobiliarios, en que no se presta mucha atención a la solidez de ese producto porque se dice, bueno, como siempre subiera de precio, pues es igual, si alguien no paga, se vende esa casa, ahora ha aumentado, son productos financieros que no tienen ningún riesgo. Bien, lo que acaba pasando es que efectivamente, que al final sí que tienen riesgo porque eso acaba colapsando. Y acaba colapsando en un momento en que estos productos, y entramos en el segundo acto, en el 2007, resulta que esas inversiones no se pueden devolver. Ha entrado un montón de dinero en nuestro país, esas inversiones han fracasado y ahora los inversores quieren recuperar el dinero. Y aquí entramos también en otra etapa, en otra cuestión. Los neoliberales se llenan la boca de que el Estado no tiene que intervenir mientras ganan dinero. Porque cuando pierden dinero, ¿os acordáis de aquello que explicaban en el 2007 que vamos a refundar el capitalismo? Que ahora hemos aprendido a la lección y esos neoliberales convertidos en neokeynesianos, ¿qué pretenden? Que el Estado les rescate los bancos. Que el Estado, el sector público, se quede con la deuda que ellos han generado. Y entramos en un mecanismo en que el Estado asume esa deuda para devolverlo a los capitalistas que han venido desde fuera, que si hubieran ganado dinero no lo hubieran compartido con nadie, evidentemente, pero que como han perdido, ahora exigen que el Estado les devuelva estas inversiones, les cubra estas inversiones. Bien, por tanto, el neoliberalismo es un pretexto ideológico. Cuando no les conviene, tiran que vaya el papá Estado a rescatarles de donde se han metido. ¿Y qué ocurre cuando se produce este rescate? Lo que acaba ocurriendo es que efectivamente, tercer acto, vienen los Estados y rescatan a los bancos. Y esto se ve muy claramente reflejado aquí. Mirad, la línea verde que sube es el crecimiento del endeudamiento privado. Va creciendo, creciendo, no pasa nada porque como siempre se gana dinero hasta que llega la crisis. Y cuando llega la crisis, ¿qué es lo que hacen? Traspasar esa deuda privada a deuda pública. Y empieza el rescate bancario. Y a partir de ahí, en el caso español, un país que la deuda pública era muy baja, empieza a aumentar, que es la línea roja, mientras que se reduce en algo la deuda privada porque tampoco se produce simplemente se estanca. Pero, claro, ¿qué ocurre en ese momento? Que la deuda privada se ha convertido en deuda pública. Deuda que se paga con el tesoro, con el dinero que tiene el Estado, físicamente, por ejemplo, el fondo de pensiones, pero también con deuda futura. Es decir, para pagar eso el Estado se está endeudando de los impuestos que cobrará a nuestros hijos y nietos. Y se rescata a los bancos. ¿Era lo único que se podía hacer? Se podían haber hecho muchas otras cosas, por supuesto. ¿Por qué teníamos que rescatar esos bancos? Incluso en la propia lógica del capital, usted se ha metido aquí, y me da lo mismo que sea español, alemán o francés. Es su inversión privada y es su problema cuando se ha arruinado. No. Se rescata esa inversión privada y se pasa la pelota al Estado. Cuando se pasa, y por cierto, con diferencias, nos gusta pensar Europa como una cosa muy avanzada socialmente respecto a los Estados Unidos. Pero hay que decir que en Estados Unidos fue mucho más riguroso el rescate bancario que en Europa. En Estados Unidos se nacionalizan bancos. En Estados Unidos hay gente que va a la cárcel. Aquí, algunos de los responsables están en estos momentos dirigiendo el Banco Central Europeo. O se han ido con jubilaciones millonarias, mientras que la gente no puede rescatar las preferentes, se ha quedado sin ahorros y nos hemos quedado sin salario social, porque ese dinero que tenía el Estado, que era una contribución que habíamos hecho los ciudadanos, se ha volatilizado. Pero ahí no acaba el problema.
Cuando el Estado se queda sin dinero y no puede hacer frente a los pagos, quiere decir que no puede pagar a los maestros, no puede pagar a los farmacéuticos que dan medicinas, no puede... Se da una situación nueva. Y entonces nos damos cuenta de lo que significa esto del euro. Se da la situación en que el Estado, tradicionalmente, cuando llegaba a este punto, tenía una posibilidad, que era fabricar billetes. Es decir, si a mí abro la caja del Tesoro y no hay dinero, el Estado siempre tenía la posibilidad de fabricar billetes. Por supuesto que esto generaba inflación. Hemos vivido aquí en la transición momentos en que había un 17% de inflación. Pero es molesto, cambian los precios del periódico, del autobús, tal, pero se vive. No llegas a un hospital que no tiene médicos porque no se les puede pagar, o no hay maestros, o la gente que contrata a la administración no se le paga, como está ocurriendo, ahora mismo veníamos comentando, en el caso de los farmacéuticos en Cataluña, con 4 y 5 meses de retraso en el pago, que están arruinando. Es decir, la administración se convierte en un agente productor de paro, de cierre de empresas, en el principal responsable, porque simplemente no paga. ¿Cómo se llega a esto? Porque no pueden imprimir dinero. Y entonces nos damos cuenta que se ha perdido una prerrogativa muy importante. Y además aparece otro elemento. Yo no puedo imprimir dinero. ¿Qué recurso te queda? 2 recursos, o recortar o emitir deuda pública. Vamos a por el segundo, deuda pública. ¿Por qué nunca antes se había producido el problema de la deuda pública tal como la conocemos en Europa? Porque los bancos centrales amenazaban a los bancos con lo siguiente. Mirad, o me compras deuda o voy a fabricar pesetas. ¿Y qué ocurre si fabrica pesetas? ¿Quién pierde de verdad? Quien pierde de verdad es aquel que ha dado créditos. Porque si la peseta se devalúa en términos reales, quiere decir que si yo tengo una hipoteca por 100.000 euros, pues si hay inflación serán 90, 70, 60.000 euros en términos reales. Claro, esto no es de interés de los bancos. ¿Qué ocurría antes? Cuando se daba esta situación, los bancos decían, no, ya te compro la deuda. Y te la compro a un precio muy bajo, pero no me fabriques pesetas, porque voy a perder dinero. Ahora la situación ha cambiado. ¿La situación cuál es? La situación es, tú no puedes fabricar pesetas, no puedes fabricar euros. Me tienes que pedir crédito. Y ahora el crédito te lo voy a dar, pero no al 0,25, no, te lo voy a dar al 5, al 6 o al 7%. Te voy a crear una situación de deuda perpetua. Y curiosamente, los mismos bancos que han sido rescatados con dinero público, donde ha ido el dinero que no tenemos, son los que ahora prestan al Estado a tipos de intereses usurarios. Y aparece otro elemento, y es que pasan los meses y llega un momento... ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque el Banco Central Europeo tiene prohibido prestar a los estados. Porque otro de los recursos hubiera sido, oye, usted no puede pagar, el Banco Central emite. No, lo tiene prohibido. El Banco Central se ha situado en un banco cuyo objetivo de política económica central es evitar la inflación. Parece algo que los medios de comunicación nos machacan como algo muy sensato, ¿no? Que no haya inflación. Hombre, nadie quiere la inflación. Pero ¿es esto lo más importante en política económica? La respuesta desde la izquierda no puede ser otra que no. La inflación no es algo bueno, pero puede ser algo necesario. Es como la fiebre. Nadie quiere tener fiebre cuando está enfermo. Pero una manera de curarte y de que el cuerpo reaccione es tener fiebre. ¿Qué ocurre? El Banco Central Europeo sitúa como central que no haya inflación y por eso te quito la competencia de emitir moneda. Ahora bien, luego nos damos cuenta de la hipocresía de este argumento, porque pasan los meses y resulta que el Banco Central sí empieza a fabricar dinero. ¿Pero para dejárselo a quién? A los bancos privados. Y entonces resulta que ya no es un problema crear dinero. Si hay que crear dinero para dejárselo al 0,25 a los bancos privados, para que ellos
presten ese dinero a los estados, al 5, al 6%, eso ya no tiene dificultad. Estamos en un sistema que nos hace prisioneros de un mecanismo que no tiene otra salida que romper este marco. Vamos a ver el tiempo que me queda, que es... ellos intentan convencernos de que no hay salida fuera del euro, que no hay salida fuera de renunciar a la política monetaria. Pero lo que vemos en la historia es que la política monetaria sí sirve para salir de las crisis. Si cambiamos de objetivo, de poner en lugar del centro la política de contención de la inflación a la política de resolver los problemas de la gente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que lo principal es crear empleo. Y si tengo que emitir moneda para crear empleo, pues la creo. Es verdad que estoy creando moneda de la nada y que puedo generar inflación, pero esa inflación será pequeña, porque cuando tú tienes un 25% de paro, en la medida que la gente se pone a trabajar, crea riqueza. Esa riqueza genera impuestos, genera capacidad de consumo y eso autoalimenta. No inventamos nada. Europa lo conoce muy bien con el Plan Marshall, lo que ocurrió en ese momento. Es decir, la reactivación de la economía no es crear dinero porque sí. Los neoliberales nos dicen, no, hay que quitar la competencia pública, el control de los parlamentos del Banco Central, porque los parlamentos, en su forma de gobernar, son como darle una visa oro a un adolescente. Y eso es mentira. Y la prueba la tenemos que históricamente Europa, para la mayor parte de países de Europa, durante la época dorada del capitalismo, después de la Segunda Guerra Mundial, nunca hubo procesos inflacionarios de este tipo. Los parlamentos siempre fueron responsables en el control de la masa monetaria. Si tiene que haber algún planteamiento, es exactamente el contrario. No menos control popular, sino más control de dónde va el dinero, más control de dónde se destina el gasto público, más transparencia en esta cuestión. Esa es la vía de salida, porque lo que vemos ahora es que con todo el discurso de contención de la inflación, son ellos los que están creando inflación. Porque sí crean dinero para rescatar a sus bancos, sí crean dinero para que compren deuda pública y creen una espiral en que además destruyen más empleo. Porque ¿qué ocurre? Cuando a los bancos privados se les da el 6% comprando deuda pública, no queda dinero para la inversión productiva. ¿Cómo van a dar crédito a un ganadero, a un agricultor? Si es mucho más fácil, en lugar de dar créditos, centralizarlo y hacer una sola operación financiera, que es prestárselo al Estado. Están vaciando los recursos financieros y creando una situación en que la deuda no para de crecer. Y uno puede decir, fijaros esta evolución, la deuda pública creciente, un Producto Interior Bruto prácticamente estancado, esto no tiene salida. Y alguien puede decirnos aquí, oiga, es que esta deuda es incobrable. Claro, si todo el mundo lo sabe, los financieros ya saben que esto nunca se va a devolver. ¿Y entonces qué pretenden? Pretenden otra cosa. Es otro elemento que está en su agenda oculta. Se crea una deuda estructural y a partir de aquí se dice los estados, cobrando impuesto, nunca podrán devolver este dinero, pero los estados tienen otro recurso distinto a lo que cobran de impuesto. ¿Cuál es ese otro recurso? Vender patrimonio público. Y ahí es su objetivo. Su objetivo es que les vendamos las universidades, que les vendamos los hospitales, que les vendamos la carretera, que les vendamos el agua, Es decir, crear una deuda estructural. Rothschild decía que el secreto de un buen banquero es prestar a alguien que no te pueda devolver el dinero, cosa que de entrada te choca. Dices, no, es que es eso lo que buscan. Crear una situación en que no podamos devolver el dinero porque no tenemos la masa monetaria, porque tenemos que endeudarnos. Es un mecanismo muy parecido a lo que ocurrió en América Latina. Ellos, en lugar de euros, tenían monedas convertibles directamente en dólares. Hasta que rompieron esa dependencia en Argentina, en Venezuela, jamás en Brasil no salieron
de la década perdida no salieron de un profundo endeudamiento estructural. La salida va en otra dirección, en una dirección de recuperar la soberanía nacional. No para convertirnos en economías autárquicas, al contrario, para buscar la cooperación y construir una Europa de otra forma, una Europa que empieza por los derechos sociales y en todo caso acaba en una nueva moneda única. Pero lo que hemos hecho aquí es al revés. La base de una Europa compartida y cooperativa es empezar por poner derechos en común, los mismos salarios mínimos, los mismos derechos laborales, los mismos... Y esa es la vía de construcción. Lo que tenemos ahora va a acabar en ruptura, en conflicto entre los estados de Europa y es más, como nos descuidemos, en conflicto dentro de los viejos estados. Porque al final esto lo que estimula es el egoísmo, la competencia, la ruptura social. Esto no es construir una Europa del futuro, es llevarnos a guerras civiles, a confrontación, a confrontar los griegos con los alemanes, a confrontar los catalanes con los gallegos. Es decir, este es un esquema que nos lleva, en la búsqueda de esta competencia infinita, nos lleva a la destrucción social de Europa. La vía alternativa es la contraria, vamos a empezar por poner derechos comunes. Y si el pueblo alemán está dispuesto a compartir los mismos derechos laborales y los mismos salarios mínimos, perfecto, los mismos derechos sanitarios, porque esto nos permite colocar elementos comunes en el plano económico. Si no, habrá que dar un paso atrás y esperar construir la cooperación cuando los pueblos asimilen que estamos en condiciones de establecer unidades económicas. Ahora bien, el paso que se ha dado con esta cuestión es un paso que nos lleva hoy por hoy a la destrucción como sociedad europea, a la destrucción y a la confrontación. Bien, me quedo aquí, perdona porque me he pasado ya del tiempo y pasamos... El planteamiento que suelo hacer es no de soberanía nacional, sino de soberanía ciudadana. Lo que se trata es de devolver el poder a los ciudadanos y ver qué alianzas establecemos. Y esas alianzas implican partir de un punto común, de aquello que federemos, que establezcamos, que implican un mismo nivel de protección social. Tú no puedes crear un mercado único con sistemas de derechos laborales distintos, porque inmediatamente lo que entras es una subasta a la baja. Tú no puedes crear un mercado único o una moneda única sin una hacienda común. Y esto es algo, vemos que desde el punto de vista económico es el ABC. Por tanto, primero es construir un parlamento, un gobierno que tiene competencias de reequilibrio, y que esto quiere decir de las zonas más desarrolladas a las menos desarrolladas, con la complicidad de la ciudadanía. Es decir, porque esto no lo puedes construir por decreto, o existe la voluntad social de establecer esa solidaridad, ese proyecto común que se expresa primero en lo político y solo último término en lo monetario, porque es el final del proceso, o esto se dinamita. Lo que hemos hecho es al revés, imponer una moneda sin gobierno, sin un sistema fiscal, sin un sistema de compensación, que lo que nos lleva es a aumentar las divergencias. No estamos en una Europa como se nos vendió de confluencia. Estamos en una Europa, y he dejado de pasar algunos gráficos, en que cada vez la distancia es mayor, entre países y dentro de los países, entre estados y dentro de los estados, pero incluso en el interior, en el caso español, de las propias naciones que conforman el Estado español, también se da esa polarización. O sea, en Cataluña nunca hemos tenido tantos pobres como en este momento. Es decir, nunca habíamos llegado a un 30% de niños mal alimentados. Y por tanto, estamos en una situación de ruptura social. Y esto me lleva a la otra pregunta sobre si es un problema europeo mundial. Claramente es un problema mundial.
Es decir, el proyecto del euro es un proyecto que tiene que ver mucho con los planes que el capitalismo tiene a escala mundial. Es una manera de desmontar los estados que es distinta en el área norteamericana que en el área europea, pero que cumple funciones parecidas y que la guinda siguiente en este proyecto es el TTIP, que tiene mucho que ver, porque es que el TTIP lo que nos está montando es un mercado común de servicios, de movilización de capital, tal, sin que exista ninguna carta de derechos sociales común. Y esto, de nuevo, va a ser otra oleada más de recortes sociales, que también un gráfico que no he podido pasar antes, que explicaba qué es lo que ha pasado en este país, en España, en el porcentaje de los salarios respecto a la renta del país, que es un porcentaje que lleva 20 años bajando. Es decir, los asalariados teníamos el 60% y ahora estamos en el 40%. Es decir, hay un 20%, el pastel ha pasado de unos a otros. Los otros son mucho más ricos y esto se hace mediante instrumentos de este tipo. Y por tanto, efectivamente, ¿y cómo puedes contrarrestar esto? Entre otras cosas, empoderándote de los instrumentos de política económica, de política monetaria, pero empoderando no una nacionalidad o un Estado, sino la ciudadanía. Yo pondría en el eje la ciudadanía, es decir, ciudadanos que estamos dispuestos a participar en un proyecto común. Y eso, vuelvo a decir, los partidos políticos pueden proponer las fuerzas políticas. Desde mi punto de vista, ojalá que eso tuviera una dimensión mediterránea, para entendernos. Es decir, a mí me gustaría compartir ese trayecto con ciudadanos de Grecia, con ciudadanos de Portugal, con ciudadanos de Italia, porque creo que las condiciones de partida son similares y sería fácil conseguir esa disponibilidad a la solidaridad, porque un proyecto quiere decir ser solidarios. Quiere decir ser solidarios, que yo estoy dispuesto a ayudar a los ciudadanos de Grecia, a los ciudadanos de Galicia, aunque me esté en una región relativamente rica como es Cataluña. Pero eso solo es posible si los ciudadanos aceptan participar, y yo creo que en la izquierda sí que tenemos alguna responsabilidad de estimular esa solidaridad y la cooperación lo más amplia posible. Y ojalá que esa solidaridad llegara también al norte de Europa. Pero a partir de ahí tú puedes plantear ese desarrollo. Y yo estoy convencido que eso es bueno para todos los ciudadanos que hoy estamos en la Unión Europea. Hoy, si tuviéramos una Europa basada en una Carta de Derechos Comunes, viviríamos mejor la gente que estamos en el Estado español, pero también los que están en Alemania. Porque este proceso es un proceso que, aunque polariza, también genera pobreza en Alemania, genera contradicciones y genera precariedad laboral creciente. Es decir, aunque a corto plazo pueda suponer sacrificios que pueden ser complejos de explicar, a largo plazo un proyecto de solidaridad común es sin duda el óptimo. Ahora, eso se tiene que construir con mayorías sociales, no sobre la imposición, con pedagogía, explicando lo que hay, explicando realmente lo que ha sido el euro y, por tanto, lo que no debe ser una construcción solidaria, sino que debe partir de la ciudadanía. Intentando hacer una pincelada de responder a algunas cuestiones. Sobre el tema de la violencia, ¿no? Si nos van a dominar por la violencia o no. Yo creo que no es la pregunta que toca en este momento, porque en este momento nos tienen dominados por la ideología. Es decir, han convencido a la gente de que no hay salida. Por tanto, el primer paso es el contrario, es explicar a la mayoría social de que hay otra salida, desmontar sus argumentos. Incluso si conseguimos esta hegemonía social, está por ver cómo podrían llegar a ejercer la violencia. Entre otras cosas, se está viendo estos días, porque es que no hay tropa. Han recortado tanto que ellos, su piedra fundamental es haber desmontado la posibilidad de alternativa en nuestros cerebros, en el cerebro de las gentes. Por lo tanto, la primera tarea, para mí, al menos la que toca en este momento, es explicar a la gente de que hay alternativa en esta situación, de que podemos tener un tipo de sociedad en que no haya paro, en que no haya miseria, en que eso es posible. ¿Cómo?
El problema aquí se trata de dar respuestas concretas. Yo no creo que sea una respuesta en este momento explicar que la solución es el socialismo. Es verdad que el propio sistema hoy hegemónico cada día está perdiendo partidarios entre las gentes. Hoy en día las gentes aceptan este sistema porque no hay alternativa, pero ya no porque estén convencidos de que no. Cada vez la gente se da cuenta que esta sociedad no es sostenible, es decir, el enfriamiento en la complicidad con el sistema es cada día mayor. Ahora bien, la ruptura social se produce por cuestiones concretas, por cuestiones de que no me saquen de mi casa, de que pueda vender mi producto agrario, de que no me saquen de mi trabajo, es decir, tenga derecho al trabajo, tenga derecho a una renta garantizada, y en esos lugares y en ese sentido cosas como el programa de Salónica, por decir un programa reformista que, aunque no plantee, sí que plantea una cuestión básica, que es quién tiene el poder. ¿Tenemos poder para que haya más empleo, para que no pasen hambre los niños, para que haya sanidad? Porque si tengo poder para esto, me voy a plantear otras cuestiones después, al día siguiente, de manera en inmediato. Porque lo que me tienes que convencer es que podemos cambiar las cosas. Y eso es lo que lleva al pueblo griego a votar en un sentido muy claro. No quiero pagar esa deuda, no quiero. Es decir, y eso puede ser el primer paso si va acompañado de la capacidad para dar de comer, de la capacidad para crear trabajo. Y ahí es cuando viene el tema del euro. Es decir, desde nuestro punto de vista, o se rompe con esta limitación o efectivamente tú no puedes dar satisfacción ni a esas mínimas cosas inmediatas. Y si no das satisfacción, no generas hegemonía social, no estimulas a organizar a las gentes, no generas el interés en ir a votar, porque es que entonces ya no sirve de nada ir a votar porque te vas a quedar sin nada. Por tanto, es importante romper ese tabú, tal como se planteaba, decir, no, es que es posible conseguir estas cosas. Y entonces, ¿cómo te defiendes? Que salía esta pregunta. Primero una cuestión que salía aquí. ¿Qué va a pasar con la deuda? Es que va a crecer. Yo he pasado aquí un gráfico antes que es evidente. Estamos ante un crecimiento exponencial. No hay posibilidad de devolver esta deuda porque los tipos de interés crecen, porque en lugar la austeridad no ha servido. Es decir, en el 2010 nos dicen, si recortamos gasto social, devolveremos la deuda. Mentira. El recorte de ese gasto social lo que ha provocado en España y en Grecia es más deuda, porque el Estado es más pobre, porque ingresa menos, porque hay más paro. Por tanto, no hay salida. La deuda es una deuda eterna, como fue en América Latina en los años 80. No se va a romper devolviendo esa deuda. Se rompe porque alguien dice que no va a pagar esa deuda. No hay otra salida. Y entonces, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Qué recurso? ¿Cómo te defiendes? El primer elemento. No es un problema solo de romper con el euro. Es que el romper con el euro tiene que ir aparejado con cancelar la deuda ilegítima. Examinar la deuda que es legítima, la que no, y hoy ya no pago porque tenemos recursos. Tenemos recursos. Nuestros países no son países arrasados por una guerra, que no tengan fábricas, que no tengan campos, que no tengan gente joven capaz de aportar productivamente. Podemos aportar. Lo que no podemos aportar suficiente es para devolver la deuda y eso es imposible. Por tanto, el primer paso es cancelar aquella parte de la deuda que es ilegítima. Eso es la primera cosa que tiene que acompañar. La segunda, ¿estamos aislados en el mundo? Yo creo que no. Yo creo que la propia geopolítica nos está mostrando en este momento que tenemos otras opciones. Vemos el pasado. ¿Qué ha ocurrido en países como Argentina? Ellos no tenían un euro, tenían una cosa muy parecida. Era la paridad con el dólar. Y eso tiene el mismo efecto en el plano monetario. ¿Cuándo empieza a salir Argentina de la miseria? ¿Cuándo rompe? ¿Cuándo rompe? Y Argentina lo tiene complicado en ese momento, porque en el momento de la ruptura tú necesitas ayuda, necesitas que alguien te dé crédito para pagar las importaciones de petróleo, por ejemplo, en nuestro país. ¿De dónde puede salir hoy? Y Argentina lo encontró en Brasil, en Venezuela, en China, tuvo manera de salir del paso y al cabo de un mes y medio estaban creciendo. Estaban creciendo. Es que esto nadie lo explica aquí. O Islandia, es decir, cuando se rompe con esa deuda tú tienes posibilidad de desarrollo, si no, mes a mes estaremos cada día peor, Por tanto, existe hoy en la geopolítica, señores, tenemos el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS.
que explícitamente le han dicho a Grecia que están dispuestos a ayudar en su momento. Ahora, ayudar en un sentido cooperativo, cuidado. Esos países no están para hacer caridad. Están para, yo te dejo si tú me lo devuelves. Podemos devolver, o sea, yo te doy petróleo si tú me lo pagas. ¿Podemos pagar? Claro que sí. Nuestros países tienen campos, tienen la posibilidad de tener turismo. Ese producto se puede pagar. Tenemos tecnología, tenemos gente cualificada. Esa parte se puede pagar. Lo que no se puede pagar es la deuda. Es decir, pedirle a China que nos preste dinero para devolver la deuda, esto no tiene... Ahora, para adquirir productos, y podemos cooperar, porque hoy, cuando en España tenemos médicos trabajando de camareros, no solo es un problema para España, es que estamos en un mundo que faltan médicos, ¿vale? Y por tanto, si nosotros llegamos a establecer cooperación con los países en vías de desarrollo, con los países emergentes, nosotros podemos suministrar ingenieros, médicos, gente que puede aportar valor, cooperar, no competir, cooperar. ¿O es que estamos cooperando con el mundo cuando nuestros campesinos abandonan los campos para ser más competitivos? ¿Qué consecuencia tiene cuando un país catalán o un campesino gallega deja de cultivar su campo? Que ponemos un grano de arena más para el hambre en el mundo. Porque esa leche o ese arroz va a salir de un país en vías de desarrollo y se lo vamos a quitar a un niño o a un campesino, sea de Marruecos, sea de Brasil. Podemos cooperar. Hay margen para la cooperación. Y tenemos esa vía, que es una vía nueva. El banco se ha constituido este año. Y por tanto eso es una vía. Finalmente, ¿qué sistema monetario podemos implantar? Efectivamente, hay un precedente que es el sistema monetario europeo, que en parte podría sustituir, pero yo creo que también hay otro elemento más cercano ahora en el tiempo, que es lo que están haciendo los países del ALBA en América Latina, que es el sucre. Es decir, ellos tienen un sistema monetario de intercambio de monedas y procuran estabilizar. Y probablemente en un proyecto de desarrollo cooperativo común puedan llegar a una unidad monetaria. Pero eso será el día que tengan una fiscalidad común, el día que tengan instrumentos de gobierno común, tal, será cuando se den las condiciones, si es posible, si es que los pueblos deciden que ese es su camino, compartir el camino juntos, la América bolivariana, pero eso será si lo deciden los ciudadanos. No es una construcción previa que primero te impongo la moneda y luego búscate la vida, porque eso nos lleva a una destrucción. Esto es simplemente un pretexto para destruir las conquistas sociales que se habían producido en Europa desde los años 50. El mecanismo de destrucción de esas conquistas sociales ha sido meternos dentro de una moneda única, de la cual no hay futuro estable. Y acabo con esto, en Barcelona hubo una ponencia interesantísima de un compañero africano que nos explicó la evolución del franco africano. Centroamericano. Es decir, una moneda que crea Francia, y poca broma, la franquicia de Vichy, y que después del Golfo coge, para los países de las colonias. Y explicó la evolución. Y la propia evolución llevó que en un momento determinado se tienen que establecer 2 francos centroafricanos para niveles. Es decir, ¿dónde está la clave? Es que aquí vamos a acabar con 2 euros. Si estamos metidos en esta cárcel, porque lo fundamental no es tener moneda única, lo fundamental es permanecer en la lógica de la deuda y del Banco Central Europeo. Y por tanto el futuro es romper este marco, romper este mecanismo, no, vuelvo a decir, no para ir a una autarquía, sino para buscar caminos de cooperación a partir de la soberanía ciudadana, a partir de que los ciudadanos tengan ese instrumento de política económica, que no es el único, la política monetaria, pero es una parte. Es decir, si no, te falta una pata para hacer política económica y los gobiernos dejan de poder hacer política económica y dejan de poder satisfacer esas necesidades tan básicas, tan keynesianas, tan limitadas como el plan de Salónica. Pero es que coger el plan de Salónica como bandera no quiere decir resignarse a esas reformas puramente, pero es la manera de revertir los poderes. Es la manera de tomar la hegemonía. Joan suele decir que las revoluciones no se han hecho por programas muy complejos, se han hecho por cosas muy básicas. Lo que pasa que luego, para garantizar estas cosas básicas, como la paz, como el pan, como el trabajo,
te supone otras. Pero la reversión fundamental es ¿quién me da pan? Una cosa tan reformista como esta. En un mundo que, vuelvo a decir, nos quieren imponer, y basta ver la película que salía antes, o sea, nos quieren imponer el hambre para que otros se enriquezcan. Y si nos resignamos a pensar de que no hay alternativa y que no hemos de aceptar esta cuestión, no tenemos salida.